Hola amigos, estamos al lunes 11 de mayo de 2026 y aquí en Madrid, donde me encuentro, son las 23:10, las 11:10 p.m. Bueno, procedo a grabar el video número 5 sobre la historia de la integración europea. En el video anterior hablamos de las dos formas de integración europea que estaban, digamos, compitiendo, ¿no? Los funcionalistas y los federalistas, ¿no? Bueno, en el Congreso de La Haya, como vimos en el video anterior, la preeminiscencia se descartó por la visión funcionalista. Y esto facilitó que los gobiernos continentales aceptaran asumir un papel cada vez más protagonista en detrimento de las pioneras iniciativas que no eran oficiales. A finales de la primavera de 1948, el Comité Internacional para la Unidad Europea, que así se llamaba, creó una comisión institucional presidida por Paul Ramadier para implicar a los gobiernos en los acuerdos del Congreso de La Haya y sobre todo en la constitución de la Asamblea de Europa. Del Congreso de La Haya nos ocupamos en el video anterior. El 15 de agosto, Ramadier invitó a los ministros de Defensa y Exteriores del Tratado de Bruselas, una alianza militar recién creada por Francia, el Reino Unido, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, a una reunión en La Haya. El ministro de Exteriores francés, en esa reunión, propuso la creación de la Asamblea de Europa, que sería un organismo intergubernamental de carácter político, y defendió una línea paralela de integración económica con los acuerdos intergubernamentales a cargo de organismos especializados. Este Comité Internacional para la Unidad Europea tenía una presidencia que fue ocupada por Edouard Herriot, pero Herriot falleció poco después y fue sustituido por Robert Schuman, que ya dijimos que es uno de los nombres más importantes cuando hablamos de la historia de la integración europea. Bueno, paralelo a esto pasaban otras cosas. Por ejemplo, el 25 de octubre de 1948, el comité se transformó en Movimiento Europeo, así se llamó. Es decir, el Comité Internacional para la Unidad Europea pasa a llamarse Movimiento Europeo. La presidencia se le encomendó a Sandys, de quien hablamos en el video anterior, con Joseph Rettinger como secretario general. Luego había una presidencia honoraria que ocupaban 4 figuras de gran prestigio en Europa en ese momento: Leon Blum, Winston Churchill, Alcide de Gasperi y Paul Henry Spaak, quien sucedería a Sandys al frente de la organización en 1950. El movimiento europeo se organiza con un Consejo Federal al frente de los 26 comités nacionales, 11 de los cuales correspondían a las organizaciones en el exilio de las democracias populares del Este y al gobierno de la República Española, que también se encontraba en el exilio.
Cuando digo organizaciones en el exilio de las democracias populares, me refiero a, por decirlo así, pero con comillas, a los verdaderos gobiernos de la República Checa, o de Checoslovaquia, de Polonia, etcétera, de esos países sobre los cuales la Unión Soviética a cada momento tenía mayor influencia, ¿no? Y que de hecho quedaron posteriormente en la órbita soviética, ¿no? Pero bueno, entre los países occidentales y los gobiernos en el exilio de, digamos, los países satélites de la Unión Soviética y de España, sumaban 26. El movimiento celebró su primer congreso en París en diciembre del 48. Y su actividad más importante, la actividad que estaban promoviendo era el proyecto para la Asamblea de Europa. Y lo hacían en estrecho contacto con los países o con los gobiernos de los países miembros del Tratado de Bruselas. Pronto se vio que entre estos no existía ningún interés en apoyar la propuesta federalista de una Asamblea de Europa que posibilitara una unión política supranacional. Había prácticamente unanimidad entre los gobiernos en despojar a la Asamblea de cualquier poder constituyente, legislativo o ejecutivo. Había dos posturas encontradas en cuanto a la constitución de esta Asamblea de Europa. Los ejecutivos, mayormente los ejecutivos del Benelux, admitían un Parlamento Europeo elegido por sufragio universal directo de los ciudadanos. Esto en cuanto al Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, ¿no? Pero la mayoría, y sobre todo el gobierno francés y los escandinavos, defendían que la Asamblea se formara con delegados de los parlamentos estatales. Los británicos incluso rechazaban la creación de la Asamblea de Europa y hablaban de sustituirla por un Consejo de Ministros. Bueno, en enero del 49 los acuerdos recogían la creación de un Consejo de Europa, ya no Asamblea de Europa, sino un Consejo de Europa, como órgano de representación de las democracias del continente. El Consejo contenía en su composición las dos instituciones propuestas: el Comité de Ministros, con funciones ejecutivas, y la Asamblea Parlamentaria, con un carácter meramente consultivo, pero sin ningún poder legislativo. El 5 de mayo se firmó en Londres el Tratado Constitutivo del Consejo de Europa. El Consejo de Europa arrancó con 10 miembros, los 5 que lo impulsaron, o sea, el Benelux, Alemania y Francia, ¿no? Más Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia e Irlanda. En agosto, cuando la organización comenzó a funcionar, se unieron Grecia y Turquía. Y al año siguiente se incorporaron Islandia y la recién creada República Federal Alemana, la Alemania no comunista, la Alemania del oeste, ¿no? La Alemania occidental.
Ahora, la condición fundamental para entrar a ese Consejo de Europa, que no es el actual Consejo Europeo. El actual Consejo Europeo es una institución de la Unión Europea. Este Consejo de Europa sigue existiendo, pero no es una institución de la Unión Europea. Ahora, la condición fundamental para entrar a este Consejo era que el país tuviera una democracia parlamentaria respetuosa de los derechos humanos. Por este motivo, Portugal y España ingresaron, o se puede decir que ingresaron tarde, en 1976. Portugal y en 1977 España, ¿no? Tras haber liquidado sus longevas dictaduras. Grecia fue temporalmente apartada entre el año 67 y el 74, mientras existió en Grecia la llamada dictadura de los coroneles. Y Turquía por idéntico motivo entre 1980 y 1984. Por su parte, los 23 estados europeos heredados de la Unión Soviética y de los restantes sistemas comunistas fueron admitidos tras la caída del muro de Berlín entre 1990 y 2007. Para entonces, los miembros del Consejo eran ya 47. Estamos hablando del Consejo de Europa, que no pertenece a la Unión Europea. No es una institución de la Unión Europea, pero sigue existiendo, ¿no? La Unión Europea tiene una institución llamada Consejo Europeo, que veremos más adelante. Bueno, el Consejo de Europa se estableció en Estrasburgo y se puso en funcionamiento con 3 organismos: la Secretaría General, el Comité de Ministros, que estaba formado por los responsables de asuntos exteriores de los Estados miembros, es decir, por los cancilleres, y la Asamblea Consultiva, integrada por representantes de los parlamentos nacionales. Tras la firma de la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950, el Consejo estableció en Estrasburgo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en octubre del 61, el Consejo estableció la Carta Social Europea, que señala una serie de derechos sociales y económicos y parte del concepto europeo del estado del bienestar. Derecho al trabajo, a las prestaciones del estado de bienestar es, en este contexto europeo, el derecho al trabajo está constituido por el derecho al trabajo, el derecho a las prestaciones de la seguridad social, a la libertad sindical, a la negociación colectiva en el mundo laboral, etc. El Consejo de Europa fue el primer intento de establecer en la práctica un mecanismo supranacional para toda Europa. Sus promotores, que eran los de la visión federalista, que implicaba una buena sesión de soberanía, ¿no? Es decir, repito, sus promotores, los federalistas, fracasaron en el empeño desde el momento en que el Comité de Ministros vetó, en agosto del 49, un intento de la Asamblea Consultiva para modificar el tratado constitutivo a fin de crear una Unión Europea con un poder legislativo encarnado en un parlamento bicameral. 5 años después, tampoco salió adelante el proyecto federalista de Comunidad Política Europea, que contaba con el apoyo del Consejo de Europa. Desde entonces, durante casi 4 décadas, el proceso de unidad continental lo protagonizaron los funcionalistas, con menor ambición, y fue mucho más lento, a través de 3 comunidades europeas:
y hablaremos de la creación de estas comunidades europeas en los próximos videos. La CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CEE, Comunidad Económica Europea, y el Euratom, una comunidad europea que se ocupaba de la regulación de la energía nuclear. Ahora, a pesar de que el Consejo de Europa, repito que no es lo mismo que el Consejo Europeo, que es una institución de la actual Unión Europea, a pesar de que el Consejo de Europa, que sigue existiendo, no pertenece a la Unión Europea y carece de poderes ejecutivos y no participó nunca en el proceso de constitución de la actual Unión Europea, a pesar de eso, el Consejo de Europa está dotado de una enorme influencia moral. Es decir, es como un mirador ético de Europa. La reconstrucción económica propiciada por la ayuda norteamericana del Plan Marshall, que llevó a la creación de la OSCE, Organización Europea de Cooperación Económica, OSCE, confirmó la división de Europa en dos bloques incompatibles. Y en 1961 la OCDE, surgida de un cambio en la OEDE, se convirtió en un organismo planetario. La OSCE era la Organización Europea para la Cooperación Europea, que se ocupó de distribuir las ayudas del Plan Marshall en la Europa Occidental, ¿no? Y luego eso se transforma en la OCDE, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Ya no dice Europa, se entiende que es mundial, ¿no? El Tratado de Bruselas, que a partir del 49 quedó englobado en la Alianza Atlántica, es decir, en la OTAN, y bajo la manifiesta hegemonía de los Estados Unidos, surge debido al temor de una nueva guerra mundial que convirtiera a Europa nuevamente en el campo de batalla. En esta ocasión sería una guerra, digamos, entre el bloque soviético y la Europa occidental. Ahora, la Europa del Este, para no quedarse atrás, se constituyó en 1955, constituyó una organización armada rival de la OTAN, llamada el Pacto de Varsovia. Bueno, la construcción europea estuvo llena de muchos fracasos y de éxitos parciales. En la Europa del Este hubo regímenes prosoviéticos abiertamente incompatibles, ¿no? Con los sistemas de democracia parlamentaria y economía de mercado que estaban surgiendo en la Europa occidental, con las excepciones de España y Portugal, que vivían bajo dictadura, ¿no? El Benelux. Bueno, el Benelux estaba formado por Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que geográficamente están situadas entre los gigantes económicos británicos, francés y alemán, y comparten muchos rasgos de historia comunes y una posición privilegiada como salida marítima del eje renano. Y era en ese momento la zona de mayor concentración industrial de la Europa continental, el Benelux. La Unión Económica Belga Luxemburguesa todavía no se había adherido Holanda a ella, ¿no? Que
creada el 25 de julio de 1921, en el periodo de entreguerras, fue la primera creada en Europa tras la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, y debe ser considerado un hito en el proceso de integración continental. Es un hito, al establecer, entre otras cosas, la paridad entre las dos monedas. En julio de 1932, ambos estados firmaron con Holanda la Convención de Ouchy, mediante la que pactaron una reducción del 50% de sus aranceles interiores, a cumplir en 5 años, e invitaron a los estados vecinos a integrarse en el sistema. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 3 países fueron conquistados por Alemania y luego liberados por los aliados, al precio de considerables destrucciones. El 23 de octubre del 43 firmaron la Convención Monetaria, que establecía la paridad interna para las transacciones comerciales. Y el 5 de septiembre de 1944, y fíjense que estas cosas ocurren antes de que finalice la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. En septiembre del 44 firman la Convención de la Unión Aduanera, conocida como Tratado de Londres, que creaba la Unión Aduanera Benelux. Los gobiernos de estos países los ratificaron mediante la Convención de La Haya en marzo de 1947, ya después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que entró en vigor el primer día del año siguiente, es decir, el 1 de enero de 1948. Esta Convención de La Haya suprimía las tasas de importaciones en los intercambios entre los Estados miembros, es decir, 0 aranceles, y fijaba tarifas aduaneras comunes para el comercio exterior. Es decir, estos 3 países comerciaban con el resto del mundo bajo un arancel común. ¿Cuál era el fin último del Benelux? Era lograr la integración total de las 3 economías, coordinando sus políticas comerciales, financieras y sociales, y asegurando la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios en el interior de su territorio. Sus diversas etapas de integración constituyen auténticos ensayos generales para el mercado común europeo, que se llamaba formalmente Comunidad Económica Europea, ¿no? Pese a que algunos desajustes ralentizaron el proceso, por ejemplo, la economía holandesa tenía un considerable nivel de protección, mientras que la belga apostaba por el librecambismo y la carencia de y además otro desajuste era la carencia de una autoridad supranacional que dejaba mucho margen al disenso de los 3 gobiernos, ¿no? Pero a pesar de esto se fueron cubriendo las etapas previstas. Los contingentes en los intercambios de productos industriales entre los 3 miembros fueron suprimidos en 1950. Esto quiere decir que había unas cuotas para la importación, aunque no había aranceles. Había unos topes máximos para la importación de diversos productos. Esto fue eliminado en 1950. En el 53 activó el protocolo sobre las políticas comerciales con relación a países ajenos a la Unión de ellos 3. Un año después, la libre circulación de capitales dentro del Benelux fue un hecho. Y en el 56 se alcanzó el desarme tarifario prácticamente total, por lo que los socios decidieron, finalizando el periodo transitorio, transformar el acuerdo aduanero en una unión económica. Como saben, un acuerdo aduanero implica
cero aranceles y un arancel exterior común. Ya una unión económica implica una moneda común y más cosas, políticas económicas en común, ¿no? Bueno, puesta en marcha la Comunidad Económica Europea, el Benelux se vinculó a ella, pero continuó como organización regional. La Unión Económica se llevó a término mediante el Tratado del 3 de febrero de 1958. Estamos hablando del Benelux. Y entró en vigor a comienzos de 1960. En pocos años la estructura de los tres estados cambiaría, estimulada por la concurrencia interior y la ampliación de los mercados. Y posibilitó una división internacional del trabajo y la reestructuración de determinadas ramas de la producción. El Benelux se estaba convirtiendo en un éxito. En 1962, sus gobiernos acordaron un régimen común de precios agrarios para la exportación. Dentro de sus fronteras se potenció la libre circulación de personas y bienes, hasta llegar a la supresión de los controles fronterizos interiores en 1970. Estamos hablando del Benelux. Es decir, 20 años antes de la Convención Europea de Schengen. 20 años antes ya Bélgica, Holanda y Luxemburgo estaban plenamente integrados, ¿no? Y se circulaba libremente. Los tres Estados miembros concertaron sus políticas para abordar conjuntamente el proceso de integración de las diversas instituciones continentales. Para abordar conjuntamente el proceso de integración con las diversas instituciones continentales. Estuvieron presentes en la creación de la OECE, Organización Europea de Cooperación Económica, de la UEO, de la OTAN y de las comunidades europeas. Estas últimas, cuando se habla de comunidades europeas, se habla de la CECA, Comunidad Económica del Carbón y el Acero, de la Comunidad Económica Europea y del Euratom. Estas tres comunidades reconocieron el valor del ejemplo de europeísmo aportado por el Benelux, situando en su territorio dos de las tres sedes de las instituciones comunitarias. Bruselas fue sede de la Comisión Europea y del Comité Económico Social, y Luxemburgo del Tribunal Europeo de Justicia y del Banco Europeo de Inversiones. Pero todavía no hemos llegado a eso, porque todavía no existe la Unión Europea en este quinto video, tal como la conocemos hoy en día. Bueno, había también una búsqueda de una seguridad colectiva. No todo era economía. Había un bloque comunista y un bloque capitalista, para decirlo en palabras simples, ¿no? La destructiva guerra desde el 39 al 45, la Segunda Guerra Mundial, les había colocado en una situación de debilidad ante las nuevas superpotencias globales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de ser potencia y se levantan dos potencias rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para los países europeos pro-norteamericanos, los que estaban asociados en la OECE, la disyuntiva era o bien organizar una alianza militar propia para hacer frente a la potencial amenaza de la Unión Soviética en territorio europeo, o bien subordinar sus políticas de defensa a los intereses nacionales de los Estados Unidos. Bueno, y esa discusión, como vemos hoy en día en las noticias, sigue estando presente, ¿no? Ahora,
Aquí, igual que en el caso de la Unión Aduanera, británicos y continentales mantenían una dualidad de versiones. Vamos primero con los británicos. En Londres concebían una estrategia global de defensa, basada en una alianza casi planetaria entre los Estados Unidos, los países de la OSCE, con sus imperios coloniales, y los miembros de la Commonwealth británica, especialmente Canadá. Y la otra visión era la visión francesa, ¿no? Francia defendía la necesidad de contar con un sistema de seguridad exclusivamente europeo, no necesariamente incompatible con uno global. En cualquier caso, las prioridades defensivas cambiaron radicalmente en tan solo un par de años a partir de la derrota del Tercer Reich. Es decir, ya no había que defenderse de Alemania, sino de la Unión Soviética. La renovación de la alianza militar entre Francia y Reino Unido mediante el Tratado de Dunkerque, 4 de marzo del 47, estaba dirigida todavía contra el peligro de una recuperación del poder militar alemán. Ahora, el 10 de marzo del 48, los comunistas checoslovacos acabaron mediante el llamado Golpe de Praga con la única democracia parlamentaria existente en la Europa del Este. 2 días después, los países del Benelux se incorporaron al Pacto de Dunkerque a través del Tratado de Bruselas. Bueno, el Tratado de Bruselas se formalizó en septiembre de ese mismo año como Organización del Tratado de Bruselas. Un pequeño cambio de nombre. El Tratado de Bruselas, una alianza por 50 años que proclamaba como fines de sus miembros la defensa de los principios democráticos, de las libertades cívicas e individuales, de las tradiciones constitucionales y el respeto a la ley, que forman su patrimonio común, era un éxito político para el europeísmo. Con Alemania, Austria e Italia sometidas al estatuto de países vencidos y ocupadas militarmente las dos primeras, Austria y Alemania, y con el Reino Unido, Bélgica, Holanda y sobre todo Francia obligados a realizar un creciente esfuerzo militar en sus ámbitos coloniales ante el surgimiento de movimientos de liberación, la prioridad en la recuperación económica dificultaba la realización de una política de rearme masivo. La generalizada creencia en una inminente Tercera Guerra Mundial que enfrentaría el bloque capitalista con el comunista, favorecía que los gobiernos de la Europa Occidental viesen a los Estados Unidos entonces la única potencia nuclear. En ese momento Estados Unidos era la única potencia nuclear. Es decir, el último garante de la seguridad de sus países, de la Europa Occidental, ante un eventual ataque de la Unión Soviética. La tradicional política estadounidense de alejamiento de los conflictos europeos, que se rompió solamente en las dos guerras mundiales, tuvo que cambiar radicalmente, dada la aparición de esta nueva potencia, la Unión Soviética. Y cambió el 11 de junio de 1948, a raíz de la crisis de Berlín. Ese día el Senado aprobó la resolución Vandenberg, que autorizaba al gobierno de Estados Unidos la negociación de alianzas militares
de carácter regional en todo el planeta, obviamente dirigidas contra la Unión Soviética y la ayuda al rearme de sus aliados. Para ello se creó el programa de asistencia militar que vino a sustituir al Plan Marshall en el apoyo al rearme de la Europa del Oeste. O sea, primero el Plan Marshall para recuperar económicamente Europa y luego el programa de asistencia militar para recuperarla armamentísticamente, militarmente. En julio, en La Haya, la Organización del Tratado de Bruselas acordó suscribir una alianza directa con los Estados Unidos. Las conversaciones condujeron al Tratado de Washington el 4 de abril de 1949, origen de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO u OTAN. La Alianza Atlántica estaba integrada en el momento de su creación por 2 estados, los 5 de la Organización del Tratado de Bruselas, más los Estados Unidos, Canadá, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia, a los que se unieron en el 52 Grecia y Turquía y en el 55 la República Federal Alemana. En 2009 la OTAN alcanzaría los 28 miembros. Los fines de la alianza quedan claramente expuestos en el Tratado Fundacional de la OTAN. Textualmente leo solo un par de líneas. Los miembros acuerdan que un ataque armado contra uno o varios de ellos en Europa o Norteamérica será considerado un ataque contra todos ellos. La OTAN se dotó de una organización muy compleja. Su sede central se situó en París, es decir, el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas se situó en París, siempre bajo la jefatura de un militar norteamericano, el primero de los cuales fue el general Eisenhower. La existencia de la OTAN dividió profundamente a la sociedad europea. El anti-atlantismo, no necesariamente vinculado a las simpatías prosoviéticas, pero básicamente situado en organizaciones políticas y sociales de izquierda, así como en la derecha radical, arraigó entre quienes consideraban a la alianza un instrumento del imperialismo americano, que convertía a sus socios europeos en una suerte de protectorados político-económicos. Alertaban acerca de una americanización del modelo sociocultural europeo. Incluso en sectores de la derecha democrática, el papel hegemónico de los Estados Unidos en la alianza fue contestado como un serio obstáculo para las soberanías nacionales y la integración europea. El caso paradigmático es el gaullismo francés, es decir, De Gaulle, que fue siempre una piedra en el camino y no solamente en el tema militar, ¿no? Ahora, los partidos agrupados en torno a las 2 grandes ideologías centristas de ese periodo, es decir, la socialdemocracia y la democracia cristiana, defendieron una estrecha asociación entre la Europa occidental y los Estados Unidos y favorecieron la creación de diversos grupos de presión políticos, económicos e intelectuales para fortalecer la relación atlántica desde el europeísmo. Tal es el caso del elitista Club Bilderberg, el Club Bilderberg, del que se han dicho muchísimas tonterías, ¿no? Pero Internet, YouTube está lleno de interpretaciones particulares y personalísimas de un montón de gente acerca del Club Bilderberg, ¿no? Bueno, el caso del elitista Club Bilderberg. Este club fue puesto en marcha
a iniciativa de Joseph Ratzinger, el príncipe Bernardo de Holanda, el primer ministro belga Paul van Zeeland y el financiero americano David Rockefeller, nada menos. El club tomó el nombre del hotel de Oosterbeek en Holanda, donde se celebró la primera de sus reuniones anuales. En mayo de 1954, formado por 130 miembros, jefes de Estado, políticos, banqueros, empresarios, militares, etc., se estructuró como un auténtico lobby, con sede en la ciudad holandesa de Leiden, para favorecer la continuidad de la OTAN y el reforzamiento de los vínculos entre Europa y los Estados Unidos. Bueno, en el próximo video hablaremos de la Declaración Schuman. Nos seguimos viendo.